La palabra del Señor hoy día no vamos a leer el texto en el que nos vamos a apoyar, pero sí lo vamos a mencionar porque es un texto bastante largo o extenso y tiene que ver con un hecho que hemos muchas veces nosotros analizado, hemos visto. Fíjese, mi hermano, mi hermana, que en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, en exactamente 26 versículos, el escritor bíblico nos da cuenta de un acto miserable de uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Me refiero a David. Y hemos analizado en incontables oportunidades el problema que se suscita con Betsabé. Pero hoy día quiero enfocarlo también desde la perspectiva de Urías, Eteo. Desde el momento en que Betsabé, esposa de Urías Eteo, quedó encinta, embarazada de David, David comenzó a ingeniárselas, a pensar, a poner todo su corazón y su mente y sus habilidades manipuladoras para encubrir este horrible pecado. Aunque él había perdido su integridad, se preocupa por mantener su reputación. Mire, escuche bien esto, hermano y hermana. La integridad es lo que somos cuando nadie nos ve. La reputación es lo que queremos ser cuando otros nos ven. Vuelvo a señalarlo. La integridad es lo que somos cuando nadie nos ve. La reputación es lo que queremos ser cuando otros nos ven. David elaboró un plan macabro por intermedio de su sobrino y general Joab, quien comandaba las fuerzas que se estaban enfrentando a los enemigos permanentes de Israel, los filisteos. David hizo que Urías, el Eteo, llegara a él y le dio licencia para viajar a su hogar, enviándole un presente a la mesa real. Eso está en el capítulo 11, en el verso 8. Pero Urías Eteo durmió a la puerta de la casa del rey, cosa que David no se esperaba. Al ser cuestionado por David, Urías le respondió: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. El acto deslenable, despreciable de David colisiona con la integridad de este hombre que reconocía en el rey un líder, un referente. Urías miraba con respeto al rey y sin duda la respuesta que le ofrece muestra una inexcusable lealtad, no solo a él como rey, sino también a la causa que él estaba llevando a cabo en este proceso de guerra. Recuerden que este suceso de la historia parte algunos capítulos más atrás, cuando la desidia de David, la flojera de David, lo hace quedarse en su casa y no asumir las responsabilidades que tenía como generalísimo de las fuerzas armadas de su reino. Y en vez de él encabezar esta lucha contra esos enemigos, prefirió quedarse en el palacio. Fue cuando vio a esta hermosa mujer, Betsabé, quedando prendado de los encantos de aquella. David mandó a buscar a esta mujer, durmió con ella, tuvo relaciones sexuales con ella y finalmente Betsabé quedó embarazada. Y como a David le preocupaba más su reputación que su integridad, elaboró un plan. El plan no salió como él esperaba. La manipulación que él había entretejido en la perversión de su corazón no estaba dando los resultados que él había esperado. Volvió a intentarlo una vez más. El rey se las ingenió, invitándole a beber con él hasta que Urías se emborrachó, pero tampoco visitó su casa. Se quedó nuevamente. Qué tremendo lo que ocurre.
Es verdaderamente reprochable la conducta del rey. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. A veces manipulamos. Cuando queremos prescindir del consejo del Señor, nosotros muchas veces, hermanos amados, manipulamos situaciones. Toda manipulación que se dé es cuando nosotros prescindimos del consejo del Señor. Cuando queremos solucionar las cosas de acuerdo a los recursos que nosotros tenemos. Y nos echamos la palabra del Señor y a Dios mismo también en el bolsillo con una actitud de desprecio. David no es mejor ni peor que cada uno de nosotros. Cuando el plan que había ingeniado David no dio los resultados que él esperaba en este heteo, en este hombre que ni siquiera era hebreo. Los heteos eran un pueblo que estaban asentados en Canaán cuando tomaron la tierra, y son pueblos que debieran haber sido destruidos, pero la desobediencia de Israel en su momento impidió que fueran exterminados. Pues bien, Urías, el heteo, que no era judío, no era hebreo en ese entonces, evidentemente, es un soldado fiel. Algunos dicen que probablemente, no lo dice el texto, él estaba intuyendo lo que David estaba planeando. Urías era un soldado de élite, se menciona en Segunda de Reyes 23:39. Fíjese que en ninguna otra parte de la Escritura, excepto en Crónicas también, en el primer libro, es mencionado este hombre. Es un hombre que ha sido olvidado por la historia y que, sin embargo, sufrió el maltrato, hermanos, de un rey poderoso. Recuerde usted cuando Natán le llama la atención a David, lo hace con utilizando una analogía, una ilustración de un hombre que solo tenía una corderita y uno que tenía muchas. Y este hombre, en vez de tomar, este hombre rico que tenía muchas, cuando llegan unos visitantes a su casa, en vez de tomar de sus muchas cabras, toma la única de este pobre hombre y la sacrifica para darle de convite a los invitados que él tenía. David, como le importaba su reputación, condenó a la pena de muerte y que tal debía pagar 4 veces lo que había hecho, olvidándose él que su integridad había sido totalmente postergada, olvidada delante del Señor. David se confabula con Joab para que pusiera a Urías heteo en el lugar más recio y peligroso de la batalla. Esto tenía como objeto que el pobre de Urías encontrase la muerte. Y finalmente este hombre muere. No vamos a dar los detalles por un tema evidentemente de tiempo. David actúa como un hipócrita experto. Expresó palabras de ánimo a Joab diciéndole al mensajero: y tú alégrate, deleítate. Eso está en el versículo 25 del capítulo 11 que estamos observando. Betsabé, después de guardar el luto de la viudez de su marido, David la tomó como su mujer y ella dio a luz un hijo que ciertamente murió. El relato tan terrible que nos refiere este capítulo 11 del segundo libro de Samuel concluye con una frase que a mí particularmente golpea mi corazón y mi conciencia. Y espero que de igual forma también golpee su conciencia y su corazón cuando su integridad en lo más íntimo de su corazón sea expuesta. El verso 27 dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Hermanos, cuando nosotros pecamos, no tenemos justificación alguna. Cuando nosotros faltamos a la santidad de la palabra, no tenemos justificación alguna, porque Dios nos ha dado los recursos suficientes para que usted y yo podamos hacerle frente al pecado. Ciertamente no vamos a derrotar al pecado,
radicalmente, porque eso va a ocurrir en el momento, hermanos, en que nosotros seamos glorificados. Volvamos al texto. David se podía engañar a sí mismo, podía engañar a otros, pero a Dios no lo pudo engañar. Dios nunca excusará el pecado de nadie, y acá de uno de sus ungidos. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, pero Dios lo reprende con dureza producto de esto. Sigamos un poco analizando la relación que se establece entre este Urías Eteo y David. David le da una licencia a este hombre para que vaya a descansar. Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Algunos investigadores suponen que lavar los pies en el contexto de este libro es un eufemismo que tenía como objeto combinar a que este hombre vaya a acostarse con su mujer y que intime con ella. Lava tus pies, este eufemismo, es decir, un eufemismo es cuando la Escritura dice una cosa, pero tiene otra implicancia. Y la hipocresía experta de David le envía un presente, le envía un regalo. David el ungido le pide a Joab que le enviara a Urías Eteo. Cuando decimos Eteo no es el apellido, estamos señalando que él no era hebreo. Un hombre que había sacrificado su propio nacionalismo por ser un servidor y un soldado fiel de la causa de Judá, que era la casa de David. Los Urías Eteos representan a todos los que se niegan a sí mismos por amor a Cristo, al ungido y a la visión que éste tiene. Hay muchos que sirven a los intereses de los pastores también. Y a veces muchos de ellos terminan heridos cuando no recepcionan ni reciben proporcionalmente al esfuerzo que hacen por muchos siervos. Este hombre había peleado en favor de David. David era un visionario, no cabe duda. En todo el relato de este negro capítulo, Urías aparece como la víctima, el incauto, el maltratado. Pero ¿sabe qué? Comparado con David, Urías, el Eteo, es el hombre íntegro de esta historia. Cuando llegó a David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, dice el verso 7 del capítulo 11. Toda esta preocupación, hermanos, era un pretexto. A David no le importaba cómo estaba este hombre. Todo lo que él decía, todo lo que él hacía, estaba previamente tramado. En realidad no estaba en absoluto preocupado por nadie, sino por sí mismo. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos insertos en una situación de pecado, en una circunstancia de pecado, nos olvidamos del resto y enfocamos nuestros ojos en nosotros mismos. Esto le estaba pasando a David. Cuando tú, hermano y hermana, y yo pecamos, mentimos, adulteramos y hacemos cosas que son indeseables delante del Señor, el centro de la preocupación somos nosotros mismos y los resultados que podría tener el pecado en el que estamos metidos y vinculados. Cuando dejamos, hermanos, de preocuparnos por las prioridades de Dios, comenzamos a poner nuestras prioridades delante de Él, como si nuestras situaciones fueran más importantes del amor y de la fidelidad que debemos tenerle al Señor. David también había dejado de relacionarse con las prioridades de Dios. Su manera de pensar y su comportamiento se ve afectado. Los impulsos de la carne le dictan sus acciones. Notamos el mensaje que David le da a Urías el Eteo: desciende a tu casa y lava tus pies, como dijimos delante. Lava tus pies, anda, comparte con tu mujer, tómate un tiempo con ella. Un soldado activo no podía visitar su casa en tiempo de guerra.
David, el propio rey, el generalísimo de las Fuerzas Armadas, le da licencia oficial para que Urías se fuera a descansar a su casa. De esta manera quería provocar un encuentro íntimo con su mujer y el embarazo de ella, atribuírselo a él. Y para darle ánimo, ¿cierto? Para completar estas virtuosas acciones aparentes, ciertamente, de David, le envía un regalo de la mesa real. O sea, le envió una buena cena, vino, algo para que consumiera y con esto estimular a tener una celebración privada con su mujer, Betsabé. Pero el siervo Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Aunque se le ofrecieron ventajas a ese hombre, licencias a ese hombre, él no las tomó. Hermanos, Urías, este extranjero de origen eteo, tenía integridad, había honestidad, había una intención de servicio, de lealtad al rey y a la causa del rey. Si nosotros tuviésemos la fidelidad de Urías respecto de David y nosotros a Cristo, nuestro servicio al Señor, créame, sería mucho mejor. Cuando David le interrogó por no fue a descansar a su casa, Urías le respondió. Fíjense la respuesta que le da: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Cuánta fidelidad de este hombre, hermano amado. Urías reconocía sus responsabilidades como soldado, sabía que era tiempo de guerra y él no le tocaba estar en casa para comer o tener intimidad con su mujer. Esto, hermanos, demuestra la integridad del corazón de este hombre. Él estaba cuidando al hombre, estaba sirviendo al hombre que había traicionado su lealtad, tomando a su mujer para intimar con ella. Dijimos hace un momento atrás, en tiempos de guerra David se quedó en su casa mientras Urías no quería entrar a su casa. Él no quiso tener relaciones sexuales con su mujer con derecho y permiso, comparado con David, que tuvo relaciones pecaminosas con esta mujer sin derecho alguno y sin permiso alguno. Urías pensó en el rey, mas el rey no pensó en Urías. ¿Escuchó usted la expresión yo no haré tal cosa? Qué tremenda lección le da este hombre a este ungido. Es un mensaje a la conciencia. Eso yo no lo haré. David hizo lo que no tenía que hacer y Urías hizo lo que tenía derecho a hacer. Hermanos, esto es un ejemplo de integridad. La trama sigue. Hay una invitación que hace David a este hombre. Verso 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Dice el 11:13. David lo invita a que se quedara hasta el próximo día. Luego lo invita a comer, le da de beber, lo embriaga, lo emborracha. David continuó complicándose la vida por causa de su pecado. Estaba en una maraña emocional, en una maraña espiritual. David estaba tremendamente complicado. Hermanos, usted puede entender a David aplicándolo a su propia vida y a mi vida. Cuando estamos pecando y no logramos resolver la situación que hemos creado, producto de nuestro pecado. ¿Cuántas situaciones han existido de hermanos queridos que han caído en adulterio y no lo han confesado y han sido sorprendidos? ¿Cuántos han sido sorprendidos mirando pornografía por sus mujeres y quedan complicados al ser expuestos de su pecado? David se complicaba la vida
buscó que Urías el Heteo se embriagara, pensando que éste, en un estado ebrio, violaría el código de integridad y ética que tenía como soldado extranjero. Hermanos, los que son íntegros no se dejan comprar con comidas ni banquetes. No ponen su ojo derecho en la mesa de la negociación ni del compromiso ético. Son como los de Jabes de Galaad, que no le entregaron sus ojos derechos a Naas, serpiente de rey amonita. Esto se da mucho, esta falta de ética, en la clase política que observamos. Ellos elaboran bonitos discursos para captar nuestra conciencia y hacer caer a los incautos. Los políticos se caracterizan por hablar bien y elaborar frases que no son en absoluto casuales, sino que están debidamente tramadas a objeto de hacer atractivo el discurso que ellos tienen. Pero son capaces de negociar la conciencia de sus electores sin asco alguno. La falta de integridad de muchos de ellos queda expuesta cuando se observa los tratos que tienen con las grandes empresas, que finalmente son las que aportan para las campañas políticas. Hermanos, el pecado se excusa con otro pecado, y es lo que ocurre con David. Pero ¿sabe? El pecado, ¿sabe cómo se resuelve? Se resuelve con arrepentimiento y confesión. David encubre su pecado, pero no quiere confesar su pecado. El pecado es el padre del pecado, y el arrepentimiento, hermanos míos, es padre del perdón. Esa tarde Urías Heteo se fue a dormir con los siervos de Joab, mas no descendió a su casa, dice el texto santo en el versículo 13 del capítulo 11. Dios cuidaba la integridad de Urías Heteo. Su servicio militar le era más importante que quedarse en su casa. Para muchos, quedarse en la casa le es más importante que cumplir con su oficio y servicio al Señor. Conversando con pastores, algunos señalan que los hermanos tienen hasta flojera de encender la cámara y conectarse por el computador al culto de la iglesia. Es ingratamente sorprendente, hermanos amados, que muchos prefieren quedarse a dormir un tanto más y llegar atrasados a las reuniones. El amor a Dios se demuestra, hermanos, con hechos concretos y materiales. Vivir para Cristo, hermanos amados, se expresa con acciones reales. Seguimos entonces con la historia de David. Hay una confabulación para matar a este hombre íntegro. Cuando los planes ya no habían dado resultado, entonces se comienza a tramar una historia oscura. En el verso 15 dice así: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera, dice el verso 15 del capítulo 11. Cuando la estrategia que él había elaborado no rindió los efectos que él esperaba, entonces planea la muerte de Urías. No sabe David que esta condena a muerte de este hombre implicaba también la muerte de su corazón. David, el ungido, sin la unción ya puede tornarse en una persona peligrosa y dañina a otros, especialmente cuando trata de encubrir sus debilidades o su estado de pecado. Hermanos, David dejó de pensar como un ungido de Dios y comenzó a pensar, a tener una mente carnal expresada en hechos tan terribles como los que nos describe este capítulo. Le pidió a Joab que pusiera a Urías Heteo en una posición susceptible en la batalla y que de esta manera muriera inmisericordiamente. Con Urías muerto, el ungido, David se casaría con Betsabé y su reputación se mantendría en la pantalla de la opinión pública como un rey probo, un rey decente y decoroso. Hermanos, qué terrible cuando nosotros tenemos que ocultar, hermanos, nuestra mala integridad por mantener nuestra reputación. Dios quiere, hermano mío, corazones íntegros, corazones que le amen de verdad, no corazones que elaboren maldad y después estén levantando manos en los cultos adorando a Dios. Hermanos, David no solo le quitó a un hombre su esposa, también le quitó la vida. De adúltero David también, juntamente con este
este título de adúltero, David se gradúa de homicida. Hermanos, un pecado lleva a otro, como le pasó a David. Lo triste es ver que Joab, su sobrino y principal general, conocía la doble vía del ungido, de su acción pecaminosa, y no hizo nada para confrontarlo, mas se presta a las intenciones malignas de este para encubrir el pecado del rey. Todo salió como estaba planeado. Nos relata el 22 al 24 del capítulo 11. Ante el mensajero David declaró: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume a veces a uno, a veces a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y aliéntale. Eso es la respuesta. Eso es lo que valió la vida de un hombre. Hermanos amados, qué terrible. Qué terrible. Esto fue lo que le importó a David. La vida de este hombre íntegro y éticamente aceptable. David suena preocupado, sin duda, pero satisfecho por la muerte de Urías. Habla como un homicida profesional que no tiene ninguna sensibilidad. Él solo estaba interesado en él. Su ego se había inflado de tal suerte, hasta tal magnitud, que minusvalidó la muerte de este hombre. Con Urías muerto, David no tendría que responder humanamente a nadie, pero se había olvidado que desde los balcones celestiales uno le estaba vigilando. Después que Betsabé guardó el luto respecto a Urías, David la hizo su mujer y le nació un hijo del fruto de este pecado. Este hijo muere, hermanos. No se olvide nunca lo que dice esta palabra. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. A otros hermanos podemos engañar, a otros les podemos esconder nuestro pecado, pero no a Dios. El pecado, hermanos, puede ser agradable a la carne, pero es ante los ojos de Dios desagradable. David buscaba reputación y Dios le exigía integridad. Quiero preguntarte esta mañana, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? También me pregunto, sin lugar a dudas. ¿Rogamos a Dios para que mantenga nuestro corazón puro y sin mancha? ¿Es el motivo de su oración de que Dios santifique su vida todos los días? ¿Es capaz de reconocer usted que tiene una inclinación natural al pecado? ¿Lucha usted contra esas pulsiones pecaminosas que todavía están enquistadas en su corazón? Yo lo hago, hermanos. Y le pido al Señor cada día que guarde mi vida de tal suerte de poder servirle a Él con integridad. Bendito sea el Señor. Debemos servir al Señor, hermanos, con integridad, con un corazón puro, honesto. Este es el peor ejemplo que podemos encontrar en la Escritura de aquellos que solo le preocupa su reputación y no su integridad.